Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar del proyecto de Solana. Y es que está claro que su comunidad va a ser clave durante el próximo Bull Run, pero tenemos dos narrativas diferentes. Una de ellas dice que, obviamente, por supuesto, llegaremos de nuevo a esos $250 a sus máximos históricos, y por otra parte, otro grupo de personas, sobre todo institucionales, que ya veremos en este vídeo, porque niegan rotundamente que exista esa posibilidad y ven a Solana como uno de esos proyectos que ya explotó en su momento, pero que nunca va a poder recuperarse. Y es que si nos vamos directamente a su gráfico en CoinMarketCap, sí mantiene esos 9.000 millones de capitalización de mercado, lo cual la posiciona en el top 7, 8 del mercado cripto, del ecosistema en general, pero estamos viendo como prácticamente en los últimos año y medio, más o menos, se ha puesto incluso por la parte de abajo del rango que ya tenía en el año 2021 antes de comenzar ese bull run. De hecho, vídeos anteriores os comentaba que todos aquellos que pudisteis comprar en esta zona de capitulación tan clara, seguramente ibais a tener un gran beneficio a largo plazo. De hecho, si cogemos por ejemplo por aquí, solamente en estos últimos 6 meses hubierais doblado vuestro capital y un poquito más. Pero también podemos detectar que Solana ha vuelto a formar otro rango aún más pequeño en la parte de abajo del rango mayor. Eso significa que de nuevo podría ser otra buena zona de acumulación de cara a largo plazo, nada de apalancamiento, sino pequeñas compras progresivas en spot. Pero claro, esa parte de narrativa positiva contrasta de forma muy intensa con la negativa, que sería esta: los institucionales, los medios de comunicación calificando a Solana pues como la favorita de FTX, que ha sido mencionada muchas veces en el juicio del señorito Sam, ¿no? Y que cada vez que esto ocurre vemos que su precio baja drásticamente. De hecho, si os fijáis, normalmente los días antes de que salga alguna noticia de Solana de este estilo, vemos que si Bitcoin empieza a subir un 1%, así, Solana te mete directamente un 10%, pero después vuelve a bajar ese 10% de golpe. Es por este tipo de cosas, por este tipo de noticias y de FUD que hay por parte de los institucionales y sobre todo también de la SEC. Pero claro, esto nos daría un poco igual si nos fijamos solamente en cómo se ha estado comportando Solana en los últimos años y la comparación de su dominancia, de la dominancia de Solana, con el market cap total de todo el ecosistema cripto y las diferencias de comportamiento de Sol, por ejemplo, con Bitcoin o incluso con otras criptos del estilo que también tienen una gran comunidad, como puede ser ADA, Cardano, que vemos que lo que he hecho es marcar esa semana del 28 de diciembre del año 2020, tanto en este gráfico de ADA como en el de Solana, como también en el gráfico de todo el conjunto de market cap de others, es decir, de criptomonedas, de altcoins que no son Bitcoin, ya que sabéis que la dominancia de Bitcoin tiene su propio gráfico, va un poco a su bola, etcétera, etcétera, ¿no? Que la podemos ver aquí como efectivamente en los últimos años, desde ese 2017, que ya hubo un poquito más de adopción, que empezaron a entrar muchos millones en el mercado cripto, ha estado muy estable en este rango de aquí. De hecho, teníamos zonas muy clave como fue ese enero, febrero, marzo del año 2018, cuando la dominancia de Bitcoin estaba por los suelos y luego obviamente empezó de nuevo a recuperar, ya que las altcoins se hundieron completamente. Analizando este tipo de gráficos de una forma muy simple, podemos imaginarnos bastante al detalle el comportamiento que van a tener los diferentes grupos de monedas, sea las blue chips, sea las meme coins, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo. Lo que quiero que os fijéis sobre todo es en este gráfico de la dominancia de Solana, ya simplemente de forma visual, lo voy a poner ahí, vosotros echadle un ojo y ahora comparadlo con el de Cardano. Bien, vemos que sí, en los últimos meses,
más o menos en el último año y medio, casi 2 años, la dominancia de Cardano ha bajado, al igual que la de Solana, pero ya, como os decía, de forma solamente visual, podemos detectar que la volatilidad es mucho menor en estas velas de Cardano que en esta estructura de Solana. Eso tiene que ver mucho por los motivos que os daba hace unos minutos de que siempre que empieza a subir Solana tenemos alguna noticia. Parece que es una de las más castigadas por esa parte institucional, pero al menos podemos ver cómo ya se ha roto esa línea de tendencia bajista en la dominancia. Mientras que, por ejemplo, si marcamos esta línea de aquí en la dominancia de Cardano, ya que esta zona la interpretamos como una especie de fake out, de última toma de liquidez, donde empezaron a vender esas grandes ballenas, que bueno, ya sabéis que en Cardano una gran parte de esa liquidez la poseen X ballenas en concreto, lo cual hace que sea en sí un poquito más peligroso. Pero bueno, lo que quiero que os deis cuenta es que no solamente esto ya está ocurriendo, es decir, que podríamos empezar a tener una narrativa un poco más favorable para Solana que para otros proyectos. Y además vemos que antiguamente también su dominancia explotó muchísimo más que las demás. Si medimos esto, tenemos más de un 156.000%, mientras que, por ejemplo, ADA Cardano solamente tendría un 500, algo bastante representativo, que sí, que comportamientos pasados no justifican que vayamos a tener un comportamiento similar en el futuro, pero es un dato que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo porque siempre que hay algún tipo de presión de venta de este estilo, presión de venta institucional, es para que después, justo en el momento en el que esa presión acabe, el precio acabe explotando hacia arriba de una forma mucho más volátil, como vemos en este tipo de velas, que ya sabéis que cada una es una semana y que sí, en estos momentos la tendencia era hacia abajo, pero esa tendencia se ha roto. Así que os recomiendo personalmente que tengáis muy en cuenta, que os fijéis cuando la dominancia de Solana rompa en el gráfico semanal esta zona de aquí, porque en ese momento podríamos estar hablando de que Solana ya estaría preparada para al menos atacar sus nuevos máximos o esos $100 de precio psicológico. Y claro, pensando también que esta vez, en este próximo bull market, tendremos un aumento, yo diría que de mínimo unos 5 trillones o incluso 10 trillones en el mercado de las criptomonedas, haciendo la comparación y teniendo en cuenta esa dominancia por parte de Solana con respecto a otras altcoins, calculándolo de forma básica nos daría unos precios tirando a lo alto, tirando hacia arriba, de que si entraran 5 trillones, Solana estaría valiendo unos $350. Y en el caso de que esos 5 trillones fueran 10, Solana podría valer hasta $1.300. Sí, $1.300 por cada unidad de Solana, que ahora mismo se encuentra entre los 20 y los 22, 23 dólares. Y para que eso ocurra, aparte de tener que existir una adopción brutal, mucho mayor a la que ya hemos tenido en el anterior bull market, lo más importante es esto que estáis viendo en vuestras pantallas, ese duelo entre Ethereum y Solana, como si fuera el Android iOS del mundo cripto. Para que Solana pueda llegar a esos niveles y pueda aumentar también el dinero institucional que entre en sus arcas, va a tener que seguir mejorando e intentar posicionarse siempre por encima de Ethereum. Ya sabemos que eso es muy complicado, pero incluso haciendo esas pequeñas cosas, esos detalles como el teléfono móvil que han sacado, esa mayor comunicación, ¿no?, con la comunidad, van por buen camino. Y yo personalmente veo a Solana como ese proyecto intermediario entre ese Ethereum y también Cardano, de la que hablábamos antes, ya que Cardano tiene una comunidad muy aférrima y Ethereum también, pero de una forma más técnica, ¿no? Cardano
digamos que aún tiene muchas cosas en el aire, sin embargo Ethereum ya se utiliza prácticamente para todo. Pues Solana tiene un poco de cada palo, tiene esa gran comunidad, también incluso la comunidad que tienen con la parte de NFTs, y también tiene una gran parte técnica que puede ser muy útil a muchas empresas e institucionales en el futuro. Por eso creo que va a ser un proyecto de extremos en el próximo bull run, que se estanque muchísimo si hacen las cosas mal, que no suba demasiado o que explote completamente si existe una adopción mucho mayor en el mundo cripto y si se posicionan en ese puesto intermedio entre Ethereum y Cardano. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ponedme vuestra opinión por comentarios, dejadnos un buen like y nos vemos en el próximo. Adiós.